¿Y por qué no guardamos el sábado? Fácil, fácil, fácil. Porque Jesucristo en su palabra dice que ya no debemos dejarnos intimidar porque aquellas personas adventistas que nos critican por no guardar el sábado. Colosenses capítulo 2, versículo 16. 2:16 dice que hay personas que nos van a criticar porque no guardamos el sábado. Ponga cuidado. Colosenses 2:16. Por tanto, que nadie los venga a criticar. Que ningún adventista lo venga a criticar. Por lo que comen. Que porque usted come cochino, que porque come bagre, que porque come... Que nadie lo venga a criticar por lo que comen. O beben. O por lo que beben. Pare la oreja. Por no respetar fiestas. Por no respetar fiestas. Lunas nuevas. Luna nueva y... O el día sábado. Pácata. Que nadie lo venga a criticar porque ustedes ya no guardan el día sábado. Eso era del Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento se guarda el día domingo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este video. En este video nosotros vamos a analizar respetuosamente la predicación del Padre Luis Toro. Recalco respetuosamente porque este no es un video de odio. Este no es un video destinado para ofender a alguien o para que juzguemos a un credo en específico. Simplemente el objetivo de este video es promover el estudio de la Biblia, nada más. No ofender ni molestar a nadie. Entonces, pues vamos a tomar la predicación del Padre Luis Toro para analizar el mensaje que se presenta aquí. Como bien ya vieron, se trata de el tema respecto a la observancia o abolición de la observancia del día sábado y la instauración de la observancia del día domingo. Entonces, pues el Padre Luis Toro presenta Colosenses 2:16, que bien ya lo leyó. Y vamos a leerlo nuevamente. Recalco que también estoy utilizando la versión de la Biblia latinoamericana, la misma que se utiliza en el video. Dice, por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Y listo. Él con esto ya concluye el punto de por qué ya no se debe de guardar el día sábado. Y es aquí en donde se tiene que tomar pues la primera consideración respecto al análisis de este tema. Y es que el Padre Luis Toro le falta presentar el contexto del versículo. No porque no lo sepa, yo estoy seguro que él lo sabe y de hecho en otros minutos va a presentar otros versículos y a esos sí les va a presentar su contexto, pero lo primero que hay que notar es que no presenta el contexto de Colosenses 2:16. A lo mejor me pueden decir, bueno, pero es que el texto es muy claro, ahí dice que ya no debemos de preocuparnos por ciertos aspectos que se mencionan aquí, incluyendo el día sábado, ¿no? ¿Qué más contexto le vas a buscar? Ok, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 11, versículo 5. Dice, en cambio, la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta falta al respeto a su cabeza. Sería igual que si se cortase el pelo al rape. ¿No quiere cubrirse el pelo? Que se le corte al rape. ¿Que le da vergüenza andar con el pelo cortado al rape? Pues que se ponga el velo. Aquí claramente en 1 Corintios 11, Pablo establece que toda mujer que ora y que profetiza en la iglesia debe de ponerse un velo en su cabeza. Está claramente establecido que si no lo hace, le está faltando el respeto a su marido y a Dios. Yo aquí pregunto, ¿por qué las mujeres cuando van a la iglesia no se ponen su velo? Algunas traen velo, a algunas les gusta usar velo siempre, pero no es una regla. ¿Por qué no?
se hace esto si aquí claramente Pablo lo establece? Este es un ejemplo de por qué, a pesar de que un versículo pueda parecer claro, siempre se debe de tomar su contexto. Un contexto de un versículo puede ser tan sencillo como leer algunos versículos que engloben o que estén que estén antes o después del versículo que se quiere estudiar. Puede ser un poquito más complejo de entender si se requiere de leer todo el capítulo o todo el libro. O incluso podemos profundizar más y conocer a los antecedentes históricos, los antecedentes de la época, los porqués personales de Pablo al escribir en este caso a los colosenses. Todo eso nos acerca a entender más el significado de un versículo. Entonces, repito, en la predicación del Padre Luis Toro no se presenta ese contexto y esa es la razón por la cual pues se toma una interpretación, pues llamémosla muy ligera y muy simplista, y ese no debe de ser el caso, porque pues se nos insta a escudriñar las escrituras. Entonces vamos a analizar el contexto de Colosenses 2:16. Vamos a empezar leyendo el versículo anterior y el versículo posterior a Colosenses 2:16. Vamos a leer Colosenses 2:15. Dice: les quitó su poder a las autoridades del mundo superior, las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. Ok. Fíjate cómo en el versículo 15 Pablo habla acerca del sacrificio de Cristo en la cruz y que eso fue un triunfo que tuvo consecuencias sobrenaturales, más allá de este mundo, que ese triunfo, ese sacrificio en la cruz hizo que ciertas autoridades fueran humilladas. ¿Qué tipo de autoridades? Pues no lo sabemos, pero Pablo lo establece. Pablo dice que las consecuencias o los efectos del sacrificio de Cristo en la cruz fueron más allá de este mundo. Entonces dice por tanto, es decir, tomando en consideración lo que se dice en el versículo 15, dice por tanto que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben. Y aquí, según la interpretación del Padre Luis Toro, aquí se refiere a el comer animales impuros como cerdo, como pescados que no tienen escamas, etc. Y según la interpretación del Padre Luis Toro, aquí se refiere a que ya no debemos, que ya no tenemos por qué observar uno de los 10 mandamientos de Dios. Entonces, yo les pregunto, ¿acaso es que ese sacrificio sublime de Cristo tuvo el efecto de que nosotros pudiéramos transgredir uno de los 10 mandamientos de Dios? Porque el sábado es uno de los 10 mandamientos de Dios. Entonces, según la interpretación del Padre Luis Toro, el sacrificio de Cristo nos da libertad para que nosotros ya no tengamos que guardar uno de los 10 mandamientos de Dios. Y también, según la interpretación del Padre Luis Toro, aquí se dice que gracias al sacrificio tan sublime de Cristo, nosotros podemos comer lo que nosotros queramos. Tenemos que tener cuidado con esto, porque ¿será acaso que Colosenses 2:16 se refiere a poder tener un libertinaje no solamente en el sábado, sino en los aspectos básicos de nuestra vida como comer o beber? Bueno, la respuesta nos la da Colosenses 2:17. Dice, tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. ¿Qué cosas eran sombras? Lo que acabamos de mencionar: comida, bebida, fiestas, lunas nuevas y los sábados. Estas 4 cosas tienen algo en común, que son sombras. ¿Sombras de qué? Pues de lo real, que es Cristo. ¿Por qué dice sombras y Cristo? Bueno, Cristo como persona real puede proyectar una sombra. Si se le pone una luz, proyecta una sombra. Entonces, esa sombra es un reflejo, es una figura, es una imagen que no es el verdadero Cristo. Es solamente algo que lo puede representar, que se le afigura,
pero que no es Cristo. Por eso es que dice que tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. Entonces, estas cosas representaban, es decir, comida, bebida, fiestas, lunas nuevas o sábados, todas estas cosas tienen algo en común, que es que representan a Cristo. Pero ¿cómo lo representan? ¿O a qué se refiere con que son la sombra de lo real que era Cristo? Bueno, para eso debemos de leer Hebreos capítulo 8, versículo 5. Aquí se está hablando también de este concepto. Dice: todo sumo sacerdote es instituido para presentar a Dios ofrendas y sacrificios. Aquí también fíjate cómo se menciona lo de los sacrificios, como en Colosenses 2:15, que Pablo estaba hablando acerca del sacrificio de Cristo en la cruz. Y dice, y por tanto Jesús tiene que ofrecer algún sacrificio. Efectivamente, Él lo presentó entregándose a sí mismo. Dice, si se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, puesto que son otros designados por la ley los que ofrecen los sacrificios. Jesús ascendió al cielo ya ofreciéndose a sí mismo y ahora como sumo sacerdote. Entonces dice, la liturgia de estos en realidad no es sino una figura y una sombra de realidades sobrenaturales. ¿La liturgia de quiénes? De los sacerdotes, que ¿qué ofrecían? Sacrificios y ofrendas. Todos estos eran una sombra y figura de realidades sobrenaturales. Y veamos lo que dice Hebreos 9:9. Todo eso es un símbolo para el tiempo presente. Las ofrendas y sacrificios que se presentan a Dios no pueden llevar a la perfección interior a quienes las ofrecen. Estos alimentos, bebidas y diferentes clases de purificación por el agua son ritos de hombres. Fíjate cómo menciona aquí también estos alimentos y bebidas, ¿sí? En paralelismo con lo que dice con lo que dice Colosenses 2:16, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque aquí es en donde entonces encontramos esa unidad en lo que nos está diciendo Pablo. La comida, la bebida, las fiestas, los novilunios y los sábados deben de tener una unidad, y esa unidad es que deben de ser sombra de Cristo. El sábado presente en la ley de Dios no es una sombra de Cristo, no lo prefigura, no simboliza a Cristo, pero los sacrificios y ofrendas, el cordero sin mancha que debía de ofrecerse por el pecado de la persona, o si era pobre, ofrecer palomas o comer alimentos que no contuvieran fermento, porque eso era un símbolo del pecado y Cristo debía de ser el sacrificio en favor de nuestros pecados, en favor de nosotros, y no debía de tener pecados. Todo eso, los sacrificios y las ofrendas del sistema judío sí lo prefiguraban, pero el sábado del cuarto mandamiento no lo prefigura. Y las leyes higiénicas de comer o no comer ciertos alimentos como cerdo o como animales con pezuña hendida, etcétera, tampoco lo prefiguran. Aquí Colosenses 2:16 no está hablando de los animales puros e impuros y no está hablando del cuarto mandamiento. Según el contexto del versículo presente en Colosenses 2:17 y comparándolo con otros textos del Nuevo Testamento, que como es Hebreos 9 y Hebreos 8, podemos llegar a la conclusión de que Pablo aquí les está hablando a los colosenses de el sistema de sacrificios y ofrendas judío, y entonces es ahí que todo tiene sentido. Por eso Pablo en el versículo 15 les empieza a hablar del sacrificio triunfal de Jesús en la cruz. Él les está diciendo que ese sacrificio fue tan sublime, tuvo efectos que no comprendemos, que fuera de este mundo, y que por ese sacrificio que debía de ser el sacrificio perfecto y único, ya no es necesario continuar con el sistema de ofrendas y sacrificios. Por eso es que menciona lo de comida o bebida. ¿Por qué? Porque el sistema de sacrificios del pueblo judío consistía en que ciertos días en que tú sacrificabas un animal, tenías que comer ciertos alimentos puros, o sea, como por ejemplo trigo, etcétera, simplemente como liturgia. Y las fiestas anuales que también se hacían en el calendario judío, que tenían que ver con las ofrendas y sacrificios, así como los novilunios y ciertos sábados al año, porque en el calendario judío respecto al sistema de ofrendas y sacrificios, en ese calendario existían ciertos sábados que no eran solamente los sábados semanales. Es decir, había sábados o días que se llamaban sábados que no tenían que ver con el sábado semanal, y eso lo podemos corroborar en Levítico capítulo 23.
en Levítico capítulo 23 encontramos el contexto primordial de lo que Pablo está hablando. En Levítico capítulo 23, en el versículo 2 encontramos, dice: el mismo día en que ofrezcan la gavilla, ustedes sacrificarán en honor a Yahvé un cordero de 1 año, sin defecto, como víctima quemada para Yahvé. Junto con esto ofrecerán 2 décimas de flor de harina amasada con aceite y como sacrificio de suaves aromas para Yahvé. Al mismo tiempo ofrecerán vino, unas 2 botellas. Fíjate cómo aquí se ofrecen alimentos y se ofrecen bebidas. Para después decir, en el versículo 14, ustedes no comerán pan ni granos tostados o tiernos hasta el día en que presenten la ofrenda a su Dios. Este será un rito perpetuo de generación en generación, donde quiera que viváis. ¿Entendemos? Todo este sistema de sacrificios y ofrendas tenía que ver con días específicos y con comidas y bebidas específicas. Por eso es que todo esto, el sistema de ofrendas y sacrificios, sí concuerda con el contexto del que hablamos, de que todas estas cosas que Pablo menciona deberían de ser una sombra. ¿Sombra de qué? De Cristo. He ahí el contexto de Colosenses 2:16. Y entonces ya todo toma sentido. Pablo les está diciendo efectivamente, Colosenses, ya no deben de seguir los ritos referentes a los sacrificios y ofrendas que prefiguraban a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino, Cristo ya murió por nosotros y ya no tenemos que seguir esas cosas que eran una sombra. Pero el cuarto mandamiento y lo que menciona el padre Luis Toro del cerdo, esos mandamientos no son prefigura de Cristo. ¿Por qué? Porque no tienen que ver con ser una figura de ese sacrificio de ese sacrificio perfecto que tenía que hacerse. Pero las ofrendas y sacrificios, repito, del cordero sin mancha, de los becerros sin defecto, pues eso sí, claramente, un cordero sin defecto. Por eso es que Juan, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, le dijo a la multitud: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús es ese cordero que debía de ser sacrificado y que todo el sistema judío de sacrificios y ofrendas prefiguraba. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta ese contexto, Colosenses 2:16 no abroga uno de los mandamientos de Dios. Ahora, me podrás decir, oye, claramente ahí en este versículo dice que el día sábado ya no es vigente porque ya no tenemos que preocuparnos por él. Bueno, y efectivamente aquí en esta Biblia la palabra es día sábado, pero es aquí donde vamos a encontrar el siguiente punto respecto al argumento del padre Luis Toro. La Biblia latinoamericana es una Biblia católica cuya traducción ha sido modificada acorde a la interpretación que la Iglesia Católica tiene de las Escrituras. Esto no es un secreto y esto no es algo que yo me invente, es algo que la misma Biblia latinoamericana dice en su introducción. En las primeras páginas, la Biblia latinoamericana pone de manifiesto que la Iglesia Católica considera que ella tiene el derecho de interpretar la Biblia acorde a su visión y que esta misma interpretación es la que los feligreses deben de tener de ella. Entonces, vaya, no es algo conspiranoico, no es un secreto, es simplemente que la Iglesia Católica para ellos consideran que tienen el derecho de interpretar la Biblia bajo su visión particular y que sus feligreses deben de compartir esa misma visión. Por eso es que se dan la libertad de escribir esta Biblia así. Ahora, no todas las Biblias católicas siguen este camino. Hay Biblias católicas muy bellas que su traducción de estas Biblias católicas es fidedigna con los textos originales. Vamos a ver un ejemplo de una Biblia católica que sí es fidedigna con respecto a estos textos. Esta es la Biblia católica traducida por el sacerdote don Félix Torres Amat. Esta Biblia es una traducción española de la Vulgata Latina,
que a su vez la Vulgata Latina fue traducida por San Jerónimo, uno de los grandes padres de la Iglesia Católica. Entonces, si nosotros en esta traducción de la Biblia fidedigna a los textos originales hebreo y griego buscamos Colosenses 2:16, nos vamos a encontrar con que las palabras son diferentes. Incluso han anexado pues frases totalmente diferentes. Y vaya, esto no lo hago, lo repito, con odio, simplemente pues es lo que es. Simplemente es lo que es. Y aquí podemos Colosenses 2:16. Vamos a ver qué dice Colosenses 2:16 en esta versión. Dice: nadie pues os condene por razón de la comida o bebida, o en punto de días festivos, o de novilunios. ¿Notas cómo ya no aparece esa frase de por no respetar? Simplemente dice en punto de, o sea, con respecto de, pero no dice por no respetar, el significado ya cambia. Y la palabra que aparece aquí es sábados, ¿sí? Y si nosotros quisiéramos corroborar con los textos originales que dijeras, bueno, es que cualquiera le puede cambiar las palabras a su antojo, la verdad es que no. La verdad es de que gracias a Dios tenemos vestigios que se encuentran a disposición de todo el público en internet, distribuidos en diferentes bibliotecas, tanto de Rusia como de otros países, de los papiros que datan del siglo III, papiros escritos a mano en el idioma griego. Y ahí, si tú quieres buscar esto, se encuentran en la página codexsinaiticus.org. Tú te vas a dar cuenta que si buscas Colosenses 2:16, la palabra que se menciona ahí en griego es sabatón, es decir, sábados en plural, no sabat en singular. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué tanto embrollo con esto? Porque esta palabra le da el sentido a todo el versículo. Sábados, referentes a esos sábados en los que se hacían sacrificios y ofrendas. Novilunios, en donde también tenía que ver con el sistema de sacrificios y ofrendas. Y días festivos, como el día de la expiación, que tenía que ver con sacrificios y ofrendas, comida y bebida, porque consistían en esos ritos en comer y en beber ciertos alimentos esos días. Y entonces todo eso, como dice Colosenses 16, era una sombra, pero de algo real que ya vino, que ya se manifestó, que es Cristo. Ahí encontramos entonces la unidad, ahí encontramos el sentido y ahí encontramos que la Biblia no se contradice a sí misma. Ahora, no es que aquí se esté tratando de infundar una idolatría hacia el sábado. El sábado es simplemente uno de los 10 mandamientos de Dios, y si aquí se hace hincapié en esto, en el sábado, pues es porque se le ataca demasiado. Ahora, no es que estemos idolatrando al sábado. Nosotros solamente, nosotros todos aquellos que consideran que la ley de Dios está vigente y que no porque Dios murió en la cruz ya puedes pecar abiertamente y agustamente. Nosotros debemos de recordar que en el Nuevo Testamento se establece que la ley de Dios está vigente, la ley de Dios de los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Entonces, si tú buscas Santiago, capítulo 2, versículo 10, tú te vas a dar cuenta que ahí dice que si tú transgredes uno de los mandamientos de Dios, es como si no guardaras ninguno. Es decir, si tú no honras a tu padre y a tu madre, es como si estuvieras fornicando y es como si estuvieras cometiendo adulterio. Si tú mientes y si tú das falso testimonio, es como si estuvieras postrándote ante una estatua para adorarla. Santiago, un libro del Nuevo Testamento, lo especifica ahí y concluye con la frase diciendo: la fe sin obras está muerta. Ahora, las personas que creen que la ley de Dios está vigente consideran que la ley de Dios está vigente, pero como una luz que te muestra el pecado, no como un camino a la salvación. Hay que aclararlo. No porque guardes el sábado, no porque guardes toda la ley, vas a poder ser salvo. No. La salvación te la da Cristo con su gracia y es por esa gracia que tú decides guardar sus mandamientos, como Jesús lo dijo: si tú me amas, si tú dices que me amas, guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos, pero no los mandamientos de alguien más, ¿sí? Porque aquí el problema, lo repito, el problema no es idolatrar al sábado, el problema es que no estamos de acuerdo en que un grupo de personas decida cambiar los mandamientos de Dios solamente por obedecer a la tradición de las generaciones
que han surgido dentro de esa iglesia. ¿Por qué? Porque, bueno, conforme vayamos avanzando en el video del Padre Luis Toro, vamos a ir tocando ciertos puntos respecto al día domingo. Pero bueno, aclarando de una vez esto, como parte de una introducción a esto, es que no, el problema no es que la Iglesia Católica diga que se debe de efectuar misa o un servicio religioso el día domingo. Eso no tendría nada de malo. O sea, si tú quieres dedicar el día domingo como parte de tu culto a Dios para poder celebrar su resurrección y hacer algo especial ese día, eso no tiene nada de malo, está bien, se puede hacer. La Biblia no va en contra de eso. No hay algo en la Biblia que te lo impida. Y ese no es el problema. A veces los católicos piensan que nosotros, las personas que no guardan el domingo, criticamos el hecho de que guarden el domingo o que lo tomen como día especial, pero no es así. Ese no es el problema. El problema está en el hecho de que el catecismo católico establece que el día sábado se ha cambiado por el día domingo, que el día domingo está reemplazando el lugar que tenía el día sábado. ¿Sí me explico? Ese es el verdadero problema. ¿Por qué? Pues porque en la liturgia de adoración a Dios, no solamente los sábados lo podían tomar los judíos para adorarlo como día especial. Los judíos tenían muchos días especiales de santa convocación y los cristianos en el Nuevo Testamento también los tenían. El problema es que la Iglesia Católica, por la tradición, establece que uno de los mandamientos de Dios se puede cambiar, se puede alterar, se puede reemplazar. Y eso, bíblicamente, no está bien. No puedes decir, si el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, bueno, como ya estamos en el nuevo pacto, solamente con que solamente con que honres a tu mamá, ya con eso tienes. El papá ya no, porque lo vamos a reemplazar. O vamos a reemplazar el no darás falso testimonio con simplemente que te quedes callado si no quieres decir nada. Así. Es decir, no podemos tergiversar la ley de Dios, porque en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, se establece que sigue vigente, y porque Jesús en múltiples ocasiones dijo, yo no he venido para abrogar la ley, yo he venido para cumplirla, y porque finalmente el mandamiento de Dios desde los evangelios hasta Apocalipsis es, guarden mis mandamientos. No porque por ellos quieran ser salvos, sino porque es el fruto visible de que realmente se ha hecho un cambio en ti. Entonces, ese es el detalle con este argumento que presenta el Padre Luis Toro de Colosenses 2:16, que en base al contexto del propio versículo, pues no es correcto. No es correcto. Y posteriormente en el video, en la predicación del Padre Luis Toro, se va a empezar a hablar de el por qué los católicos guardan el día domingo, y también vamos a analizar los versículos que él pues vaya a presentar, y vamos a sacar conclusiones en base a la Biblia. Recordando que vamos a utilizar la misma versión que ellos están utilizando en la predicación. Y pues nada más, Dios los bendiga mucho. Gracias por el tiempo que se dan de escuchar esto. Estudien la Biblia, no le hagan caso al 100% lo que tu pastor te diga, ni lo que el sacerdote te diga, porque la instrucción que se da en la Biblia es escudriña las Escrituras, como si quisieras buscar diamantes, oro, algo valioso, con ese afán que a lo mejor hasta las 3 de la mañana estarías escarbando. Así hay que buscar y hay que estudiar la Biblia, las Escrituras, acorde a lo que la propia Biblia dice. Entonces, pues nada más, espero que esto sirva de motivación para estudiar más a fondo la Biblia, seas de la religión que seas. Bendiciones y hasta la próxima.